Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600 9100 200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Tenemos que hablar acerca del caso Hermosilla, caso Audio y las novedades que conocemos a diario en el marco de esta investigación. ¿Qué pasó ayer? Bueno, les contábamos acerca de la decisión que tomó la Corte de Apelaciones de Santiago, que lo hizo por una decisión unánime. Además, es la 11ª Sala de la Corte de Apelaciones, que mantuvo en prisión preventiva a los dos que están en esa condición, de todos los imputados en este caso, que son Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos. Y esto después de desestimar los argumentos que esgrimieron las defensas en una audiencia bastante larga, ayer en la mañana en el marco de este caso. En tanto, el abogado Juan Pablo Hermosilla ya entregó más detalles sobre cómo funcionará este supuesto, ¿no es cierto?, lo dijo él, criterio objetivo con el que darán a conocer las conversaciones recuperadas del celular de su hermano con un enfoque. El enfoque son fiscales, jueces y autoridades públicas. Miguel Ángel Araya, muy buenos días. Hola, Miguel Ángel. Muy buenos días, Tomás, Katy, auditores. Claro, se trata de una segunda derrota judicial para las defensas de Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, imputados que deberán permanecer tras las rejas luego de que los magistrados de la 11ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidieran de forma unánime mantener la prisión preventiva dictada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago tras la formalización del caso Audio. Fue una larga jornada que inició cerca de las 9:10 de la mañana del día de ayer, siendo el encargado de abrir los fuegos el abogado Juan Pablo Hermosilla, defensor de su hermano Luis Hermosilla, que con una enérgica intervención comenzó lanzando sus dardos en contra del Ministerio Público y de los demás intervinientes sentados en la zona de los acusadores. El jurista sostuvo que se ha pervertido el sistema procesal penal, vulnerando la presunción de inocencia y privando de libertad de forma apresurada a imputados cuando aún no se dicta un fallo. A eso se le suma que el abogado criticó una sobrerepresentación del Estado en contra de su representado con las querellas de diputados, del Servicio de Impuestos Internos y del Consejo de Defensa del Estado, teniendo además que lidiar, palabras textuales, con el presidente de la República, Gabriel Boric, la ministra del Interior, Carolina Toá, y su par de justicia, Luis Cordero, e incluso acusó una falta de respeto por parte de la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Mariana Leighton. Luego fue el turno de la defensa de María Leonarda Villalobos, encargada de la abogada Alejandra Borda, que a diferencia de su colega Juan Pablo Hermosilla, llegó a en más de una oportunidad a los demás intervinientes. Ella esgrimió su defensa de una forma más relajada y enfocándose en los hechos ocurridos previos a la filtración del polémico audio, tratando de explicar qué fue lo que llevó a Leonarda Villalobos a grabar esta reunión del mes de junio del año pasado. De esta forma, Borda destacó que su representada declaró ya 13 veces durante esta investigación. Lo hizo ante el Servicio de Impuestos Internos, lo hizo ante la Comisión para el Mercado Financiero y también ante los fiscales de este caso, a la vez que negó haber tenido ganancias por parte de los hermanos Daniel y Ariel Sauer por los negocios realizados en el Factoring Factop, indicando que lo único que ella hizo fue prestar dinero y perderlo. Y en cuanto a la necesidad de cautela, la abogada Villalobos reiteró lo dicho hace unos días cuando acusó de un machismo sistémico, debido a que no hay cárceles para mujeres con similares características a las de hombres que cometen delitos económicos. Esta es, por ejemplo, Capitán Llaver. Recordemos que Luis Hermosilla se encuentra cumpliendo su prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Llaver, a diferencia de María Leonarda Villalobos, que lo hace en una cárcel para mujeres, la cárcel de San Miguel, una cárcel común y corriente, tal como lo hacen demás imputados y condenados por diversos delitos. Sin embargo, ninguno de estos argumentos fueron suficientes para convencer a los magistrados del Tribunal de Alzada, que de igual forma decidieron confirmar la prisión preventiva de los imputados. Así lo leyó en la resolución la ministra Lidia Poza. Se confirma la resolución apelada del 27 de agosto del presente año, dictada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago,
por medio de la cual se decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los imputados Luis Edgardo Hermosilla Osorio y María Leonarda Villalobos Murray. Se dispone que el alcalde del CPF de San Miguel deberá adoptar todas las medidas que aseguren la adecuada segmentación y seguridad de la imputada Villalobos Murray. Bueno, ¿qué se señaló en esta resolución unánime de la 11ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago? Indica, entre otras cosas, los hechos por los cuales se ha formalizado la investigación y las conductas que se ha reconocido como desplegadas por los imputados aparecen con la razonabilidad suficiente como para justificar la existencia de los delitos que se investigan y presumir fundadamente su participación, sin que las alegaciones de fondo que plantean las defensas sobre falta de tipificación de los delitos y participación exculpatorias sean pertinentes para ser tratadas en esta sede preliminar, porque recordemos que acá recién se formalizó el caso, acá todavía no llegamos a un juicio y por lo tanto ese fue uno de los puntos que utilizaron los magistrados de la Corte de Apelaciones en cuanto a los alegatos que realizaron las defensas de Luis Hermosilla y de María Leonarda Villalobos. El ministro Miguel Vázquez, la ministra Lidia Poza y el abogado integrante Luis Hernández consideraron que la necesidad de cautela de los imputados estaba argumentada por la gravedad de los delitos, el carácter de los mismos y por la forma de comisión de aquellos, en la medida que se devela un grado de sofisticación y complejidad de los delitos que se vinculan los hechos base entre sí. Tras la audiencia de esta apelación a la Corte de Apelaciones, el abogado y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, explicó cómo continuarán con la estrategia de la defensa, detallando el criterio con el que darán a conocer las conversaciones contenidas en el celular del imputado. Lo que nosotros habíamos pensado era, porque se ha planteado el tema de estas sospechas, ¿no es cierto?, de tráfico de influencia en materia judicial. Entonces una cosa era la parte judicial, otra cosa es las relaciones con el Ministerio Público y otra cosa que había aparecido es el tema de las autoridades públicas a propósito del ministro Ward. En esos niveles estamos pensando nosotros. Es transparentar para que no se sigan manipulando estas filtraciones. Queremos que todo aquello que sea de interés público se conozca. Pero se conozca sin filtro, no se conozca manipulándose. Por su parte, la abogada de Leonarda Villalobos, Alejandra Borda, valoró las consideraciones del tribunal respecto que se tuvieron durante la lectura de este fallo respecto a sus reclamos por las diferencias en las condiciones que los imputados están cumpliendo sus prisiones preventivas. Tenemos aquí dos flancos importantes. Uno es seguir cooperando con la investigación. Pretendemos de todas las maneras posibles el poder acreditar lo que ha sido nuestra línea desde un principio. Y por otro lado, la Corte nos señaló que esta no era la instancia para discutir si bien existían efectivamente diferencias entre el trato que recibe una mujer y un hombre en la misma condición. Esta no es la instancia. Si durante la formalización llamaba la atención el gran equipo desplegado por la Fiscalía Metropolitana Oriente, conformado por 3 connotados persecutores, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, el fiscal jefe de alta complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana, y el fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, ayer llamó aún más la atención la ausencia de estos 3. Ninguno de los fiscales se presentó durante esta audiencia de apelación. Fue la vocera y jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Pamela Valdés, quien tomó la palabra en representación del ente persecutor durante los alegatos, como posteriormente también lo hizo en el punto de prensa. La pregunta era inevitable, ya que desde que se conoció la información, la Fiscalía había preferido no emitir declaraciones, pero así explicó Valdés el envío del currículum de Lorena Parra vía WhatsApp al teléfono de Luis Hermosilla. Esto fue en un marco de su postulación a fiscal regional el 2021 y lo que hizo la fiscal fue enviar su currículum no solo al abogado Hermosilla, sino a los abogados en el fondo que la conocen, que habían litigado con ella. Él podía dar luces en este caso de su trayectoria, de cómo es como fiscal, por lo tanto no existe en este caso a nuestro juicio ningún tipo de inhabilidad. El consejero del Consejo de Defensa del Estado, querellante en este caso, Daniel Martorell, abordó lo que él consideró como un problema durante estos alegatos, la calidad de hermano y a la vez abogado de Juan Pablo Hermosilla respecto de su hermano Luis Hermosilla.
porque si uno observa las declaraciones que hace el abogado Juan Pablo Hermosilla, uno entiende que hay un contenido emotivo natural, por cierto, porque está defendiendo a su hermano, pero que lleva a una reflexión en cuanto a que el abogado tiene que tener siempre una distancia respecto de los hechos que le permitan hacer un análisis jurídico objetivo. Uno no sabe cuándo habla el hermano de Luis Hermosilla o cuándo habla el abogado de Luis Hermosilla. Bueno, ¿qué es lo que viene ahora? Se podrá estar preguntando usted. Probablemente deberán pasar algunas semanas para que las defensas puedan recopilar nuevos antecedentes que sean lo suficientemente contundentes para que soliciten una audiencia de revisión de medidas cautelares al juzgado de garantía, al cuarto juzgado de garantía de Santiago, luego de este fracaso en la Corte de Apelaciones de Santiago. Y ahí entonces se revisaría la prisión preventiva que de momento cumple Luis Hermosilla en el anexo penitenciario Capitán Llaver y María Leonarda Villalobos en la cárcel de mujeres de San Miguel. Pero al menos ya sabemos un dato y es bastante importante, considero. No son 770.000 páginas de transcripción, sino que son casi 1 millón de planas las que revisan arduamente en la defensa de Hermosilla, buscando las conversaciones de fiscales, de jueces y autoridades públicas que podrían irse conociendo ya en los próximos días. Tomás, Cati. A ver, yo diría varias cosas. Lo primero es que gran parte del alegato de Juan Pablo Hermosilla fue un alegato en cuanto a las circunstancias que rodean el caso. O sea, se refirió nuevamente al presidente de la República, Gabriel Boric, y lo criticó duramente por sus palabras cuando dijo que se alegraba porque una persona poderosa iba a la cárcel, y se refería justamente a Luis Hermosilla. Se refirió a las palabras nuevamente del ministro de Justicia, del Luis Cordero, y también se refirió a la ministra del Interior, Carolina Toa. También se refirió al sistema procesal penal. También dijo que si no se respetaba el principio de inocencia, lo que ocurre es que colapsa el Estado de Derecho. Y al mencionar la cantidad de intervinientes de la causa, dijo, bueno, está todo el Estado contra nosotros. Y esto ha sido a la vista de todos. Este abogado ha tenido que salir a contestar todas las cosas que han dicho ministros y el presidente de la República en esta materia. Recordó además que a su hermano Luis lo mandaron a Santiago 1, que es la única persona que, estando formalizada y con prisión preventiva por delitos financieros, lo han mandado a esa cárcel. Y dice, le dio rabia con el presidente de la República cuando se alegra de que Luis Hermosilla va preso, porque este no es un festín. Dígalo y entonces nos vamos todos para la casa. Y yo no hago más clase de derecho penal y no enseñamos más el principio de legalidad. O sea, mucha parte del alegato fue una especie de contexto más que el caso particular, jurídico, y por lo tanto las causales por las que está en prisión preventiva y causales que debiera haber criticado y desechado, o intentar que los jueces desecharan para que tuviera una medida cautelar menos gravosa. Naturalmente que eso lo hizo, pero buena parte del alegato estuvo también relacionado con este tipo de circunstancias que son ajenas al juicio, aunque él cree y estima, eso es legítimo, que influyen en el juicio. Esto es muy complejo, porque lo que se está diciendo acá es que como está todo el Estado e incluso autoridades políticas, el juicio, lo dijo expresamente, se politizó, y por lo tanto los jueces estarían influenciados en las decisiones que adoptan por otros criterios que no son estrictamente los jurídicos. No sé si a ti te quedó esta sensación o no de lo que ocurrió. Totalmente, Tomás. Yo creo que el 80% de los alegatos de Juan Pablo Hermosilla, como tú decías, se basó en el contexto del caso, en lo que ha ocurrido desde la formalización, haciendo sus críticas tanto al Ministerio Público, a los querellantes, esta sobre representación del Estado, la intervención del mundo político en esta arista judicial, considerando que él dice, esto recién es el comienzo, esto recién fue la formalización de los cargos. Acá todavía no hay un fallo judicial, acá todavía no hay una sentencia, por lo tanto, no se entiende por qué intervienen tantas personas del mundo político, como el propio presidente Gabriel Boric, celebrando que Luis Hermosilla quedara tras las rejas de manera preventiva.
fueron varias críticas. Por ejemplo, al Servicio de Impuestos Internos se le criticó que su querella finalmente fue ingresada cuando se conoce o cuando se pide la formalización de este caso. Cuando el Ministerio Público pide una fecha al juzgado de garantía para formalizar, es ahí cuando el Servicio de Impuestos Internos recién ingresa la querella por los delitos tributarios. Y ahí alegaban entonces una desigualdad de armas, porque ellos no tenían los antecedentes completos al momento de la formalización o recién se había liberado, por ejemplo, la carpeta investigativa. Pero algunos de los puntos que podríamos decir jurídicos que se debatió durante esta audiencia, o al menos eso intentó la defensa de Luis Hermosilla, es esta idea de la inducción de los delitos. Recordemos que también fue tema en la formalización. Él dice cómo pueden estar acusando que Luis Hermosilla, imputado por haber inducido el delito de soborno, que se le está imputando este delito cuando el mismo Ministerio Público reconoce que ya con anterioridad se venían realizando estos pagos de coimas, supuestamente, a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República. Entonces, él dice que se siente agredido jurídicamente. ¿Cómo se va a inducir un delito que ya se venía cometiendo con anterioridad? Dijo durante sus alegatos Juan Pablo Hermosilla. Ahora, en el caso de María Leonarda Villalobos, el argumento fue otro, que es insistir en la diferencia o discriminación más bien de género que alega tanto la acusada, la imputada, como obviamente su defensa, en materia de las condiciones en las que ella está cumpliendo la prisión preventiva y las diferencias muy marcadas a su juicio con la prisión preventiva que está cumpliendo Luis Hermosilla, que además, digamos, estuvo solamente menos de 24 horas en Santiago 1 y luego fue a Capitán Llaver sin que se puedan tener las mismas condiciones. Entiendo que ayer la Corte ordenó a Gendarmería a tomar medidas en relación a mejorar la segmentación de Villalobos ahí en la cárcel de San Miguel. Sí, lo que ordenó la Corte ayer fue al alcaide de la cárcel San Miguel mantener las medidas de seguridad respecto de la imputada. No se habló de un cambio de módulo, no se habló de un cambio de celda, simplemente que se tenga precaución con la seguridad de la imputada Villalobos, porque recordemos que ella está en una cárcel con reos o reas que son delitos de peligrosidad. En Capitán Llaver hay netamente personas por delitos económicos. Por lo tanto, hay una diferencia claramente en el tipo de personas, podríamos decir, o en el tipo de delitos que se están hablando. Y ella nos daba algunos datos antes de comenzar la audiencia sobre ¿cuál es la calidad que hoy día está pasando María Leonarda Villalobos en esta cárcel? Ella comparte celda con otras 4 internas. En su módulo son en total 25 mujeres. De 3 duchas que hay, solo una está funcionando. Y de hecho es solo con agua helada. Y de 3 inodoros, solo están habilitados 2 para que puedan ser usados. Su defensa incluso intentó ingresar un libro y eso todavía no se ha podido materializar porque Gendarmería lo tiene que autorizar, a diferencia de Capitán Llaver, que tienen una propia biblioteca. Entonces ahí uno se da cuenta de la diferencia de la calidad que están pasando su prisión preventiva a los imputados. Y yo creo que es un argumento bastante factible, porque si Luis Hermosilla está siendo imputado por los mismos delitos y por los mismos hechos que María Leonarda Villalobos, estamos hablando lavado de activos, delitos tributarios y soborno, ¿por qué entonces se da esta diferencia? ¿No sería quizás mejor que ambos estén en un mismo recinto penal? ¿Será posible quizás que se genere un espacio en el Capitán Llaver o que ambos estén en otro recinto penal que sean de mismas calidades? Mira, el hecho de que esté junto con personas que se encuentran recluidas por narcotráfico o hechos de sangre como parricidio ya es un asunto, porque no hay segregación. Que haya una sola ducha, se decía que había una sola ducha sin agua caliente, solo 2 retretes operativos, ninguno con tapa, nos decían, que debe, incluso se dijo en el diario La Segunda ayer, que debe ir acompañada al baño dado que ha recibido amenazas de otras reclusas. Tiene que ir siempre con un gendarme o una gendarme. O sea, le tienen que brindar una protección especial. Se queja de la prohibición de ingresar elementos de distracción. Como el libro que mencionaba Miguel Ángel. Exactamente. Y que la música de reggaetón, que se escucharía todos los días y a alto volumen en todo el recinto penal. Lo que también es una agresión de las otras reclusas, porque no tienen por qué escuchar eso. Alguien escuchará con audífonos si quiere, pero no así, pues. Entonces, esa es la situación que está sufriendo ella.
Eso con respecto a Leonarda Villalobos. Con respecto a el alegato de Juan Pablo Hermosilla. Mira, yo tengo la impresión... A ver, Juan Pablo Hermosilla es un abogado litigante, un abogado penalista, que lo que ha hecho es criticar todo lo que se está produciendo en el fondo con el sistema penal chileno. Eso es lo que está haciendo. Dice, nosotros hemos sido víctimas de la mala fe del Estado. Hemos recibido una especie de camotera, dijo, o una camotera, porque resulta que está el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos, diputados oficialistas, todos querellantes. Bueno, pero esto ha sido así en otros casos. Yo no sé por qué ahora se viene a dar cuenta de todo esto. Esto es así. De hecho, fue un parte del... Yo podría compartir o no eso, pero resulta que él lo sabe muy, muy bien, mucho mejor que cada uno de nosotros que está presenciando esto y que no es un litigante en materia criminal. Y lo otro... Sí, es que... un poco la respuesta de Daniel Martorell, de hecho, Tomás, porque él le dice, usted, ¿por qué viene a alegar que acá está una sobrerepresentación del Estado cuando es el mandato constitucional del Consejo de Defensa del Estado y del Servicio de Impuestos Internos querellarse en estos precisos delitos? Por ejemplo, soborno a funcionarios públicos en el caso del Consejo de Defensa del Estado y delitos tributarios en el caso del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, si usted no quiere, le dice Daniel Martorell a Juan Pablo Hermosilla, que acá haya una sobrerepresentación del Estado, como usted acusa, preocúpese de que su representado no cometiera los delitos en los que se le está acusando. Sí, pero mira, además entró en un asunto que podría ser muy escabroso. No escabroso porque ya pasó, sino por justamente la situación de él. Resulta que, ¿qué es lo que dijo con respecto al Servicio de Impuestos Internos? Que es querellante. Dijo, todos vimos al Servicio de Impuestos Internos escoger a algunas personas en las platas políticas, querellarse y con otros no. No se querellaron contra el expresidente Piñera, no se querellaron por el expresidente Frey y salieron impunes en la misma Fiscalía Oriente que hoy día está aquí y que consigue que el Servicio de Impuestos Internos se querelle el mismo día que se pide la formalización para sorprendernos. Para sorprendernos. Esto pasaría a ser un simulacro de Estado de Derecho. Yo le digo una cosa. Juan Pablo Hermosilla fue abogado de la presidenta Michelle Bachelet. Él sabe exactamente todos los movimientos que hizo la presidenta Bachelet para que esto no avanzara. Cambiando no solamente al director de Impuestos Internos, sino que al subdirector jurídico, cuando quería este subdirector jurídico presentar querellas contra todos. Entonces, sacar este argumento ahora, la verdad es que es brutal, porque fue ese régimen de la presidenta que él asesoraba el que justamente impidió esta investigación y ahora lo saca como un argumento propio. No, pues si uno no puede borrar con el codo lo que se escribe con la mano, no puede ir contra los hechos del que ha sido partícipe antiguamente. Digo partícipe en el sentido de que participaba asesorando a una persona que gobernaba el país en su momento, seguramente le consultaron. A ver, no, así no. Y fíjese, a ver, recordemos la precampaña de la presidenta Bachelet. ¿Alguien se acuerda de todo eso, no? Entonces, la verdad es que aquí, no. Con ese argumento sí que no. Pueden ser otros, puede tener algunos puntos, pero en ese punto no. Yo creo que la cosa se está complicando enormemente. Y ¿cuándo van a conocer todo este tipo de WhatsApp y de mensajes? Porque van a ser... Se le preguntó, pero no dio fecha Juan Pablo Hermosilla. Dijo que se verá en los próximos días, que ayer estaban con el tema de la apelación. De hecho, se le vio muy derrotado, cabe señalar. Se le vio muy derrotado durante la lectura de la resolución y posteriormente en el punto de prensa. Era muy distinto el semblante de Juan Pablo Hermosilla respecto de cómo llegó en la mañana. Así que dijo que eso se iba a ver en los próximos días. Simplemente se abocó a detallar cuál va a ser digamos... cómo van a argumentar la entrega de estas conversaciones en base a que sean fiscales, que sean jueces y autoridades o exautoridades políticas o públicas. Ese va a ser como digamos el factor que va a ocupar la defensa de Luis Hermosilla para dar a conocer estas conversaciones, que ayer conocimos, no son 770.000 páginas, son casi 1 millón de transcripciones de conversación de WhatsApp que mantuvo Luis Hermosilla a la hora de que fue pesquisado su celular. Claro, nosotros hay que insistir en
la complejidad de entender el que una de las partes involucradas imponga un criterio supuestamente objetivo, ¿no? Porque obviamente, claro, la prueba sigue estando en manos del Ministerio Público. Sabemos lo que ha pasado con esa prueba, se ha filtrado varias de esas conversaciones, haciendo lo que acá se dice cherry picking, ¿no? Que es esto de escoger a mano lo que conviene o lo que no. Pero de todas formas, claro, cómo garantizar que ese objetivo sea supuestamente ese criterio sea tan objetivo, pensando sobre todo, y ya que hablábamos acerca de lo que dijo ayer Juan Pablo Hermosilla, su defensa fue más bien en contra de todo lo que sucedió en la audiencia de formalización. Como decíamos, habló en contra del presidente, habló en contra de las autoridades de gobierno, en contra del Estado, por todas las entidades que están siendo parte querellante. Se acordó hasta de la jueza Mariana Leighton, con la que tuvo 2 encontrones seguidos en las audiencias de formalización. La verdad es que, es un poco difícil de entender que él esperara que le fuera bien en la alegación de la prisión preventiva, porque al final lo que él hizo fue como dejar en claro, como decías tú, Tomás, lo mal que funciona, a su juicio, el sistema judicial chileno, más allá de enfocarse en lo que efectivamente está pasando su hermano, que está en prisión preventiva. A ver, porque hasta habló hasta de los nombramientos de los jueces, ¿no? Que es tema que vamos a hablar más adelante, pero también se refirió a eso. Yo quiero agregar algo. A ver, hay abogados que son unos, no voy a decir grandes actores, pero sí que a través de sus alegatos tratan de persuadir no solamente a los jueces, sino que a la opinión pública. Desde ese punto de vista pueden manifestar decepción, rabia, enojo, victimizarse. Es el juego de los abogados. Si alguien ha estudiado un poco qué es lo que eran los abogados antiguos, incluso en tiempo de Cicerón era un señor que ponía en escena, incluso alguien podrá leer, Cicerón escribió y llegó hasta nosotros cómo se tenía que alegar, cuáles eran los pasos de un alegato. Y por lo tanto, todo eso naturalmente que era una puesta en escena, con argumentos jurídicos obviamente. Entonces los grandes abogados, uno dice, qué bueno que es para alegar, sí, también qué bueno que es para actuar, porque es una actuación, intentando convencer con argumentos jurídicos. Entonces, ¿qué manifestó ayer Luis Hermosilla? Y no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, sino que es normal que esto ocurra. Lo que pasa es que hay algunos mejores que otros. Hace tiempo que no me pasaba que me faltaran el respeto. ¿Cómo está esa frase? Hace tanto tiempo me pasó ahora. Después de 3 días en que ellos estaban exponiendo, cuando me tocó a mí, la jueza se puso a hablar con el funcionario administrativo del tribunal. Ahí está en el video mientras yo hablaba. No me hacía caso, no le importaba lo que yo decía. ¿Qué significa para mí eso? Que no le interesa lo que estoy diciendo, porque si le interesara, no estaría conversando con el funcionario cuando recién está escuchando la alegación de la defensa. Eso que hace la jueza no es justicia. Después dice, tuvimos que pasar por una cosa que yo jamás pensé que íbamos a pasar. Que el gobierno nos mandara, en vez de donde van todos los presos por delitos económicos, nos mandaron donde están los presos comunes, para sacar un dividendo político. Y lo dicen por la prensa más encima. Y sigue. A mi hermano lo ponen como un enemigo público número 1. El gobierno se sube, parlamentarios, porque el principio del derecho no importa. Comámonos el principio de la culpabilidad. No solo criticó todo esto, sino que dijo, yo estoy hablando acá, estén circulando, que mientras yo estoy hablando aquí están circulando contenidos del teléfono celular de Luis Hermosilla que fue entregado al Ministerio Público para que los resguardara. Y esto es una cosa gravísima. Hay conversaciones cubiertas por el secreto profesional. Ahora se han filtrado hasta las cosas de la vida íntima de Luis, citando las consultas de la prensa respecto a información privada contenida en el teléfono y que han rondado durante los últimos días. Y dijo en sus cuestionamientos a las filtraciones que de parte de la Fiscalía parece ser que haya mentiras, ya que en su juicio bastó que yo dijera que iba a ser pública esta conversación y los contactos de Luis con todos
que se iba a reconocer y empezar a sacar comunicados, que el fiscal nacional, que el fiscal a cargo, es que parece ser que yo tengo mensajes con él también. ¿Y por qué no filtraron esos? Dice, solo cuando yo hablé, la fiscalía empieza a dar explicaciones, Valencia, la fiscal Parra, pero solo cuando yo hablé. ¿Y por qué no los dieron a conocer antes? Y dice, bueno, simplemente porque todo esto está, o mucho de esto está dirigido. Uno se da cuenta que los alegatos es un alegato también una actuación política, ¿no? Sin duda, a ver, porque efectivamente, sin tener mayor expertise, ¿no? Uno puede ver que quizás el objetivo no era ni siquiera terminar con la prisión preventiva, sino que más bien hacer estos otros puntos, porque no se ve por dónde, lo digo yo desde mi escaso conocimiento en la materia, el que efectivamente pudiera conseguirlo. De hecho, la Fiscalía se enojó, le dijo que no tenía nada que ver, perdón, el tribunal, la Corte, estableció que no tenía nada que ver los argumentos que se presentaron, que no tenía nada que ver con cómo funciona el procedimiento judicial, que así es, y finalmente obviamente ratifica la prisión preventiva, tanto de él como de Leonardo Villalobos. O sea, es más bien una suerte de pasada de cuentas, ¿no, Miguel Ángel? Sí, totalmente una pasada de cuenta, y de hecho lo dice casi cerrando su alegato. Una de sus frases fue: esta debería ser una causa triste para el Estado de Derecho, sumándome a las palabras de Tomás sobre esta actuación que se hizo frente al tribunal. Sí. Y otra de sus frases es: si se está utilizando al servicio de impuestos políticamente, mejor cerremos por fuera y nos vamos todos. Después de que dijo que sí se había utilizado, ¿no? Que sí se utilizó así en el caso de las platas políticas. Exactamente. Sí. Ahora, mira, cuando él dice, yo sentí rabia, nunca me había pasado esto, nunca. También es curioso todo eso, porque está hablando de él y no de su defendido. Sí. Bueno, a mí me llama la atención. Y lo que le pasó con la jueza también. También. Me pasan cosas a mí, pero él no es. Él representa una parte del juicio, pero no es la parte del juicio, pues la representa. Ya, en todo caso, no le fue bien. Ahora, este abatimiento, esta pesadumbre, ¿fue una pesadumbre real? Porque yo creo que cualquier abogado podría haber esperado este resultado, por eso me hago esta pregunta. No la podemos responder, obviamente, pero es evidente que podía ser confirmada la resolución de la jueza de garantía. Yo creo. Sí, perdón, de la jueza del tribunal, sí, del tribunal que la jueza que lo dejó preso, digamos. La jueza Leighton. La jueza Leighton, a ella me refiero, sí. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Tú sabes si va a haber alguna otra acción judicial o no con respecto a esto? ¿O no, se van a quedar hasta acá? De momento no. Lo que sí dijo Alejandra Borda es que lo que señaló el tribunal, la Corte de Apelaciones, en su fallo, en esta resolución, dejaba abierta quizás una ventana para presentar algún tipo de recurso que no sea esta instancia, porque dijo no era la instancia para solicitar un cambio, por ejemplo, del recinto penitenciario de su representada, pero que sí se podría estudiar otro tipo de recurso que podría dar luz de un traslado, de un cambio de donde ella está cumpliendo esta prisión preventiva. Eso depende de Gendarmería. Al menos así lo señalaron desde el propio Poder Judicial durante la lectura de esta resolución, que depende de Gendarmería. Ojo que también nosotros preguntamos al Ministerio Público, algo que hemos estado conversando durante todos estos días, sobre si no les preocupaba que imputados por delitos de corrupción, lavado de activos y estafa estuviesen compartiendo el mismo recinto penal, considerando que incluso cuando algunos de estos tipos de imputados quedan con arresto domiciliario total o arresto domiciliario nocturno, se le agrega la medida cautelar de prohibición de comunicarse con otros testigos o con otros imputados del caso. Entonces nosotros le preguntamos al Ministerio Público, ¿van a hacer algo? ¿Les preocupa que esté ocurriendo esto? Considerando que actualmente en el anexo penitenciario Capitán Llaver se encuentra Daniel Sauer, Ariel Sauer y ahora Luis Hermosilla. Rodrigo Topelberg la abandonó hace un par de días. Pero se encuentran estos tres imputados. Y considerando que además el propio Ministerio Público ayer anunció durante los alegatos que en un tiempo más la causa Factop y la causa Audio probablemente se van a unificar, se van a reagrupar.
Entonces ahí ya directamente vamos a estar hablando de imputados de una misma causa. Por lo tanto, ellos dijeron que sí, es bastante preocupante, es llamativo, descansaron sí en Gendarmería, que eso depende de Gendarmería, pero que se podrían evaluar algún tipo de recursos para solucionar este tipo de problema, pero que de momento el recinto penal para delitos económicos y para delitos de connotación pública es el anexo penitenciario Capitán Llaver. Ya, estamos atentos entonces a ver cómo sigue todo esto. Muchísimas gracias. Bueno. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.